buenos días. Quiero expresar mi saludo en principio a nuestros espíritus que siempre nos guían para seguir caminando en este proceso de la lucha del movimiento indígena y social. Saludar a nuestras autoridades, a Jaime, Alcibiades, Nelson, por ahí vi a varias compañeras también, luchadoras de los distintos procesos campesinos, afros, y bueno, a quienes en este espacio organizaron para conversar el tema de las mujeres y el proceso de reivindicación social. Pues bien, yo creo que ha sido fundamental e importante la lucha que hemos librado las mujeres, pero en particular yo podría decir que mi experiencia muestra en que crecí en un proceso comunitario de una familia donde mi mamá y mi papá fueron siempre orientadores de una comunidad y lo han sido hasta ahora, y que ese legado justamente ha contribuido para caminar en este proceso del movimiento indígena colombiano y social. Yo creo que el papel de la mujer lógicamente es muy importante, pero el acompañamiento también de los compañeros en este proceso es también fundamental. Por eso los pueblos indígenas, en el marco de la cosmovisión, hablamos de la dualidad, de la integralidad, y que sí se hace necesario descolonizar el pensamiento, se hace necesario volver al origen, porque hemos optado modelos que no son nuestros y que a veces nos ha llevado a este tipo de situaciones que mencionaban anteriormente, pero que estamos en esta reflexión y que esto contribuye entonces a fortalecer ese caminar de la mujer, ese caminar de los jóvenes, de los niños, de los mayores, de los hombres, de todos y todas, para que empecemos a transformar el pensamiento, ¿no? Yo diría que, lógicamente, como decía el compañero Jaime, es muy marcado el tema de las mujeres, ¿no? Porque yo me acuerdo tanto cuando intentaron asesinarnos a la Consejería del CRIC en el 2008 y asesinan a mi esposo, pues realmente uno diría que no pudieron asesinarnos físicamente, pero el golpe político, psicológico fue muy fuerte. Y claro, nos golpearon más y más a las mujeres por el asunto moral, donde el ejército siempre dijo que yo era la culpable de haber mandado a asesinar a mi esposo. Esa es una de las connotaciones que uno diría que cuando existen este tipo de situaciones, siempre buscan atacarnos por la moral de las mujeres. Y eso es lo que toca empezar a combatir en una sociedad como esta. En un diálogo también que teníamos ahora que tenemos la posibilidad de estar más a nivel local, lo digo porque yo hacía más de 20 años que no había podido estar a nivel local de manera permanente. Hablábamos y decíamos, tenemos que volver al origen, pero en ese volver al origen tenemos que empezar a erradicar ciertas prácticas que no contribuyen a la armonía de la mujer, el caminar de la mujer, la orientación, la conducción de los procesos mismos, ¿no? Y nos corresponde a nosotras las mujeres, pero nos corresponde también con los compañeros, porque no podemos quedarnos hablando nosotras solas, sino como en un diálogo de construcción, pero también de la práctica, seguimos fortaleciendo este caminar.
De tal manera que yo creo que las diferentes reivindicaciones que se han dado en el país, uno haciendo memoria, pues siempre vemos a jóvenes valiosos, a los compañeros mayores, mayoras, apoyando ese proceso de la lucha, de la minga. Pero lo mismo pasa en el proceso social. Nunca están los hombres solitos, estamos las mujeres, están los compañeros, están los jóvenes, están todos. Y yo creo que ese caminar de la integralidad es lo que nos contribuye a esa gran diversidad, pero lo más importante es cómo hacemos práctico esto, lo que estamos diciendo, y cómo esa práctica contribuye a transformar un nuevo modelo de vida, para el caso nuestro, volviendo al origen. Porque seguramente más allá de lo que significa esta pandemia, también esta pandemia nos ha traído a que hoy tenemos que replantear formas de vida, formas de trabajo, reflexionar un poco más en cómo vamos a reconducir aquel caminar que hemos tenido y que tenemos que proyectarnos de aquí en adelante. Yo creo que esta ha sido una posibilidad, incluso estos medios de comunicación donde hoy se ha dado los mecanismos de los foros virtuales o estas conversaciones virtuales, pues han sido muy importantes para encontrarnos, para reencontrarnos en esas distintas miradas, cómo nos ayudamos, cómo conversamos, cómo nos solidarizamos. Yo diría eso en términos de que para mí ha sido una experiencia de muchos aprendizajes, porque en este caminar es una realidad, no podemos decir que todo va a ser bonito y transparente. En el caminar habrá lágrimas, en el caminar habrá sonrisas, en el caminar habrá triunfos, luchas, pero a veces también fracasos, ¿no? Pero esa es la lucha del movimiento indígena y nos hace fuertes para seguir fortaleciendo ese proceso que han encaminado nuestros mayores y mayoras. De tal manera que cada paso que demos y cada obstáculo que encontremos sea una posibilidad para levantar la cabeza y seguir con la frente en alto y avanzar. Esa es mi invitación y agradezco por este gran espacio. Yo sé que hoy hay muchas mujeres jóvenes, mayoras, campesinas, afros e indígenas que estamos en ese ejercicio de reivindicarnos, pero en contribuir también en esa lucha por la vida, por la madre tierra, por nuestro proceso, por la transformación del país y por construir paz. Muchas gracias. Con relación a la pregunta de cómo nos defendemos, yo creo que, bueno, como desde la experiencia que hemos encaminado, digo hemos encaminado porque no he sido yo sola, yo creo que lo más importante es que nuestra familia nos acompaña, está ahí siempre, y lo fundamental y la fuerza yo creo que siempre han sido ellos, empezando por mi hija. Pero además, lógicamente nosotros, cada pueblo, tenemos nuestro legado ancestral, nuestras formas de hacer práctico lo que somos desde el origen del ser Nasa. Para el caso mío, que soy del pueblo Nasa, como otros compañeros que están en este grupo. Y quisiera compartir solo lo siguiente. Cuando en el 2008 me implementaron el esquema de seguridad, una de las peleas era que no me pusieran hombres de protección que fueran de la fuerza pública o del Estado. Y esa pelea duró más de 2 meses, donde logramos que fuera la misma Guardia Indígena. En particular, yo diría que en ese entonces empezamos con esos esquemas individuales, ¿no? O por lo menos yo, que no conocía, me tocó
esa situación. Entonces yo siempre en ese entonces andaba con 6 guardias indígenas y el vehículo. Era una persecución tan compleja como era en el momento en donde yo diría la casa fue el carro y la casa fue donde siempre me hospedaron en varias comunidades indígenas. Entonces, muchos compañeros decían, pero Aida, ¿usted cómo va a andar con unos hombres sin armas y con unos palos? Y no me olvido cuando me decían, pues Aida, lo único que usted está haciendo es andar con unos compañeros sin armas y lo que va a hacer usted es morir acompañada, porque va a morir usted y los guardias porque no tienen cómo defenderse. Eso lo escuché yo de algunos compañeros y yo le decía, bueno, está bien, pero el tiempo lo dirá. Y yo creo que llevo desde el 2008 hasta la fecha llevo 11 años y he logrado sobrevivir o pasar este reto en el marco, por un lado, yo diría los esquemas de protección son un medio para la seguridad, pero la seguridad se lo da a uno, con muchos mecanismos, de la forma como uno se mueve y bueno, muchos quienes están amenazados sabrán cómo es, y uno de ellos lógicamente la espiritualidad, que es uno de los elementos fundamentales de vida de nosotros los pueblos, y yo creo que ese ha sido uno de los puntos importantes para afrontar esta situación hasta los tiempos de hoy. Y no solamente en el tema individual, sino en el tema colectivo y en el caminar diario de los pueblos indígenas. Por otro lado, frente a la segunda pregunta, pues yo no puedo opinar sobre el tema del feminismo sobre los otros pueblos, yo lo dejo a consideración de ellos, pero para el caso de los pueblos indígenas, yo vuelvo a retomar que cuando hablamos de volver al origen y mucho más cuando estamos en esta etapa en donde también hablábamos, ¿qué días? Estuvimos en el gran paro nacional y hablábamos de parar para avanzar, pero finalmente todos no paramos y no paramos como debía ser porque son dinámicas que tienen que irse construyendo. Pero la pandemia sí no paró solo el país, paró el mundo. Y a los ricos y a los pobres y a todos los que nos ha trastocado. Entonces, cuando yo hablo de volver al origen es cómo reivindicamos los derechos de la mujer, especialmente los pueblos indígenas, desde el ser NASA, porque cuando yo hablo de descolonizar el pensamiento, no es adoptar modelos y conceptos de afuera, porque eso habrán conceptos que nos sirven para fortalecernos, como muchos elementos y mecanismos nos sirve para fortalecer que no podemos desconocer. Pero hay conceptos que pueden ser contradictorios con nuestra forma de ser desde los pueblos mismos. Eso no quiere decir que no fortalezcamos o no reivindiquemos los derechos o no volvamos práctico esa colonización del pensamiento. Yo en muchas ocasiones decía, no se trata de decir, usted es bonita, le regalo una flor, es hermosa. Yo creo que no. Aquí lo que se trata es que se vuelva práctico eso hermoso que nosotras las mujeres somos y los hombres también lo son. Porque en muchos escenarios que yo he podido participar, por ejemplo, la mayoría de voceros o interlocutores políticos son hombres y somos muy pocas las mujeres que llegamos ahí. Entonces yo creo que no se trata de desvirtuar el valor del hombre, es tan importante como el nuestro, pero sí se trata de equilibrar esa participación y eso es volverlo práctico. Entonces yo diría cómo desde nuestra cosmovisión
reivindicamos ese derecho? ¿Cómo fortalecemos jurisdicción especial para erradicar o seguir erradicando, porque ya lo hemos venido haciendo, el maltrato a la mujer, los feminicidios y toda violencia contra las mujeres? Pero no se trata solo de un nivel político, del discurso o el debate, sino hacerlo práctico. También desde el origen es la espiritualidad, porque los seres NASA estamos ligados a los espíritus y a la madre tierra. Ahí es donde está la discusión, y yo creo que la discusión, si va el concepto, no es conmigo, sino con ese origen que nos identifica las raíces de un pueblo o de cada uno de los pueblos indígenas de Colombia.